Muy buenos días, amados hermanos, tengan cada uno de ustedes. Para mí es una bendición que ustedes se conecten y para mí es doble bendición darme la oportunidad, Dios, para poderles hablar acerca de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque hoy es domingo, es un día de consagración. Algunos han pensado que también son los sábados, el sábado por el día sabático para los mesiánicos. Pero hermanos, yo no quiero entrar en detalles acerca de este asunto. Simplemente le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado para entrar en sus casas y para tener un momento de reflexión acerca de la palabra de nuestro Señor. Amén. Damos gracias a Dios porque a lo largo de este tiempo de la pandemia, Dios me permitió hablar únicamente acerca de su palabra, de la palabra de Dios, un poco de historia de la Biblia, cómo se formó, un libro de inspiración, sus autores, sus personajes, sus momentos extraordinarios de la escritura. También el asedio que ha tenido la escritura para poder borrar, hermanos, todo vestigio de la palabra del Señor y siempre ha sido un fracaso. Y hemos también estudiado algunos aspectos, hermanos, de los hombres de Dios en que se distinguieron. Ellos fueron hombres, hermanos, dedicados a la palabra del Señor y muchos detalles más hemos estado estudiando. Bueno, yo me pregunto hoy qué es lo que conviene seguir hablando. Y bueno, yo le he preguntado a Dios y él me dijo, sigue hablando, sigue de mi palabra. Así que hermanos, hoy no es la excepción. Hoy vamos también a hablar acerca de la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, vamos a ver algunas reflexiones, por qué debemos llamarla, por qué debemos de creerla, por qué debemos de enseñarla a otros. Hermanos, es el tesoro más grande que tenemos sobre todas las cosas. Hermanos, la palabra de Dios nos va a dar un lineamiento de conducta, nos va a dar un estándar de vida. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo debemos actuar. Yo creo, hermanos, que hay universidades, hermanos, que lo que pretenden es formar a la gente, pero recuerden que la mente forma, bueno, que las universidades forman la mente, pero no conductas. Hermanos, las universidades capacitan a las personas en algún ejercicio, capacitan a las personas en saberse desempeñar en algún aspecto. Pero hermanos, lo que va a dar integración, lo que va a dar firmeza a nuestra vida es la palabra de Dios. Amén, así que vamos a reflexionar un poquito acerca de esto. Amén. Bueno, así que me da gusto saludarles, hermanos, y decir que les amo en Cristo. Y en verdad, a veces yo he pensado si soy un poco serio o callado, pero hermanos, dentro de mí está el amarlos, hermanos. Dios me llamó esto hace como 30 años para servirle al Señor y para mí es un privilegio servirle, hermanos, y ustedes forman parte del plan de Dios. Amén. Bueno, hermanos, cuando nosotros hablamos sobre la palabra de Dios, podemos decir que esta frase se refiere a la comunión, relación de Dios con el hombre. Es decir, hermanos, la palabra de Dios es el vínculo entre Dios mismo y nosotros. La palabra de Dios es la que nos conecta con su voluntad, ¿sí? Es Dios hablándonos a nosotros. Nosotros solamente somos gente que está esperando escuchar la voz de Dios. Así que cuando nos hablamos sobre la palabra de Dios expresa pensamiento y es el medio en el cual Dios se da a revelar a la humanidad. Así que, hermanos, hablar de la palabra de Dios es hablar de Dios mismo. Hablar de la palabra de Dios, hermanos, es revelarse Dios mismo hacia los hombres. Es decir, su grandeza, su maravilloso poder, su magnificencia. Él viene a bajar del trono del cielo para darse a conocer a nosotros y mostrar su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos? Así que la palabra de Dios es el vínculo, ¿sí?, entre lo eterno y lo mortal, entre lo infinito y lo finito. Gloria al Señor. Dios se puede expresar, siempre se ha expresado a través de muchas maneras.
se ha expresado, digamos, por ejemplo, a través de sueños. Ustedes recuerdan el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando Dios le mostró a este rey, era un rey pagano, pero sin embargo Dios habló con él. Le mostró la historia de los imperios mundiales. Habían surgido 4 imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego-macedonio y el imperio romano. Observen, hermanos, cuando Dios se le mostró a través de un sueño a Nabucodonosor, este rey, hermanos, sí, fue un sueño profético, porque eran los inicios de la historia de la humanidad. Y hasta hoy quien gobierna el mundo, hermanos, es el Imperio Romano. Así que desde muchos años Dios le habló a Nabucodonosor a través de sueños. Pero también Dios nos ha hablado a través de visiones, como por ejemplo la visión de Juan. Juan en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis que se menciona. Ahí, hermanos, se puede decir que Dios, hermanos, le estaba dando también al apóstol Juan la revelación de lo que él iba a hacer en los últimos tiempos. Así que hay muchas cosas que ya fueron cumplidas, hay otras que se están cumpliendo y hay otras, hermanos, que no se han cumplido. Así que Dios también usa no solamente los sueños, sino que también las visiones. Pero también, perdón, Dios usa también la profecía. La profecía, hermanos, es, por decir así, es lo que va a suceder. Es una historia que va a suceder tarde o temprano, pero es pronunciada por Dios. ¿Sí? Es dada a los hombres, hermanos, no a cualquier persona, sino a hombres de Dios que se han conservado en santidad, que se han conservado en limpieza y que han caminado con Dios. Así que sean sueños, sean visiones, sean profecías, Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Pero el modo más común, más común y el más utilizado que Dios ha usado es a través de la palabra, de su palabra revelada. Ahora, si la palabra de Dios viene de Dios mismo, entonces es espiritual, porque Dios es espiritual. Y hay una estrecha relación entre su palabra y Dios mismo, son una misma cosa. Porque a veces podemos disasociar, podemos separar que Dios es una persona y que su palabra es otra. No, hermano. La palabra de Dios es la voluntad expresada, ¿sí?, a través de letras, y muestra lo que Dios quiere dar a conocer a las personas. Así que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, pensamos que es una palabra que es espiritual, y por ser espiritual y viene de Dios, entonces, hermanos, tiene una autoridad divina. Más que la de cualquier persona y soberana en esta tierra. Es una palabra que tiene autoridad divina y como tal, nosotros debemos de respetarla y debemos de obedecerla sin cuestionamientos. A veces nosotros podemos pensar, hermanos, podemos tener acuerdos o desacuerdos con la palabra del Señor. Pero, hermanos, Dios no nos da oportunidad para pensar así. Hermanos, nosotros podemos estar de acuerdo en muchas cosas o estar en desacuerdo. Pero la palabra de Dios, hermanos, es dada por Dios sin cuestionamientos. Y lo que más podemos hacer nosotros es borrarlo. Pero la palabra de Dios ahí está y siempre va a estar. Gloria al Señor. Así que vamos a leer Deuteronomio capítulo 12. Dice la Escritura, capítulo 12, versículo 32. 12:32. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Deuteronomio 12:32, perdón, Deuteronomio, 12:32, perdón. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadiráis a ello ni quitarás de ello. Observen, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra que es una palabra revelada, terminada y acabada.
Nosotros como humanos no le podemos añadir nada. Nosotros no le podemos quitar nada, hermanos, porque es Dios mismo. Dios no está limitado para decir, se me pasó esto que no les dije al pueblo, o falta esto, o que ellos lo corroboren. No, hermanos, la palabra de Dios está sobre nuestras voluntades, sobre nuestras opiniones, sobre nuestros razonamientos, y es dada, hermanos, por Dios mismo para afianzar lo que Él quiere darnos a conocer. Amén. Ahora, ahí mismo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice, no añadiráis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es algo sumamente importante. Nosotros no le podemos quitar, ni le podemos añadir nada, porque la palabra de Dios por sí misma tiene un alto valor. No necesita que nosotros que lo actualicemos, como dicen hoy, hermanos. Hay que actualizar la palabra de Dios. Hoy, hermanos, el Vaticano ha tenido dos opciones. O erradicar todo lo que dice la palabra de Dios porque ha estado en desuso, o hacerles algunos cambios. Hermanos, eso es atentar contra la autoridad de Dios. Así que, humanamente, nosotros ni le debemos ni de quitar ni de poner, sino que más bien, hermanos, obedecerla y someternos a ella. Pero también, aquí dice, hermanos, dice que no añadiráis a la palabra. Bueno, ese es que no le debemos añadir. Pero en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, ahora dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, no debemos ni quitarle, ni debemos ni de añadirle, sino que por sí mismo la palabra de Dios tiene una vigencia por siempre. No necesita ser actualizada, no se necesita, hermanos, corroborar lo que se dijo hace miles de años a lo que hoy se está corroborando, a lo que hoy se está diciendo. Así que la palabra de Dios es firme y estable. Amén. Cuando nosotros pensamos en Salmos 119, ahora, al referirse a la palabra de Dios, el salmista usa diversos sinónimos acerca de la palabra. Los habla como preceptos, mandamientos, juicios, estatutos, leyes, tus caminos, ¿sí? Etcétera, varios nombres al respecto. Y esto es con el propósito de modificarse, ¿sí? Para tratar de darse a conocer a los hombres. Ahora, si nosotros pensamos en la palabra de Dios, ¿sí? Esto se hace mencionar como el Logos. En Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí observen dos cosas importantes. Primeramente, dice que en el principio era Dios, es decir, Dios siempre existente, Dios siempre presente, independientemente, hermanos, de la historia de la humanidad. Él fue el que creó el universo, el que creó los cielos, el que creó toda la tierra. Pero luego dice también, y el Verbo era Dios. En otras palabras, ahí estaba la obra de su poder, de su palabra, de su lenguaje. Cuando Dios hizo el universo, en Génesis capítulo 1 dijo, y dijo Dios. Hay varias ocasiones en que la expresión dice, y dijo Dios, y sea la luz, y fue la luz. Sí, y dijo Dios, sepárense la luz de las tinieblas, y se separaron la luz de las tinieblas. Pero todo eso fue con el poder de su palabra. En otras palabras, hermanos, Dios siempre ha existido y siempre ha estado asociado a su palabra, a su voluntad. Así que Dios mismo y su palabra son uno mismo, y de manera que es indisoluble y no se puede dividir, ¿sí? Así que Dios y su palabra son uno mismo. Ellos mismos, hermano, Él es uno mismo y sin división. Hablar de su palabra, entonces, es hablar de Dios mismo.
Lo que tú tienes en la mano, en la escritura, es la palabra de Dios. Y no hay cuestionamiento. No hay por qué debemos, hermanos, de cuestionar lo que Él dice. Así que nuestra actitud debemos de asumirla, de tomarla y de creerla, hermanos, ciegamente, sin cuestionamientos. ¿Por qué? Porque como es una palabra espiritual, vemos, eso trasciende nuestro entendimiento. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero es la palabra de Dios. Con los años entendemos el propósito de de este mensaje. Con los años podemos entender el significado de las palabras, el significado de las citas. Hay muchas cosas que no entendemos. La pregunta es, ¿cómo podemos allegarnos a la palabra del Señor? Bueno, primeramente te voy a decir cómo no podemos allegarnos. No podemos allegarnos con nuestra erudición, con nuestra capacidad mental, porque hermanos, es un libro espiritual y como tal, lo espiritual debe de entenderse espiritualmente. Yo no me voy, hermanos, a llegar a la palabra del Señor, ¿sí? Siendo yo una persona formada en ciencias. Las ciencias es para lo humano, más lo espiritual es para lo divino. Para llegarnos a Dios, hermanos, te voy a decir, a su palabra, debemos de acercarnos con humildad, con sencillez, hermanos. Sabiendo, hermanos, esa es la correcta actitud. Sabiendo que es Dios que nos va a hablar, que Dios nos va a dar, hermanos, la porción de su palabra, de su sabiduría. Nosotros no podemos allegarnos a la palabra del Señor con nuestra erudición. ¿Cuántas personas, hombres de ciencias, doctores, ¿sí? En alguna especialidad, al querer acercarse a la ciencia, le resulta inentendible? ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos se acercan con lo mental. Y lo que nosotros debemos de acercarnos, hermanos, con un nivel espiritual. Por eso, la gente no lo entiende. Por eso es que la gente común, hermano, es inaccesible entender la escritura. Pero cuando nos acercamos con sencillez, nos acercamos con humildad, entonces permitimos que el Espíritu Santo venga y fluya por nosotros. Ahora bien, nada hay escondido que no pueda ser revelado en la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, sí, nosotros leemos y leemos y no entendemos el contenido de las citas. Por ejemplo, en Apocalipsis. Pero te voy a decir algo. ¿Sí? La palabra de Dios se entiende y se revela por sí mismo. Sí, otra vez, la palabra de Dios se entiende y se revela por sí mismo. Por ejemplo, hermanos, hay muchas citas en el Apocalipsis, por ejemplo, que habla, digamos, de 24 ancianos. Si tú ves esa palabra en ancianos, ¿sí? Se está refiriendo a una gente mayor. En el sentido común, a una gente mayor. Pero en escritura, ¿sí? Los pasajes de 24 ancianos o de ancianos se está refiriendo a la iglesia. En varias citas. De tal manera que cuando yo voy a la cita, digamos, en Apocalipsis de ancianos, y veo también esa cita, esa idea de ancianos en Timoteo, me está haciendo una referencia que está refiriendo a la iglesia. Por eso es que hay que entenderla mucho. Cuando nosotros hablamos, digamos, de las trompetas, cuando hablamos de los caballos, de los jinetes, cuando hablamos de situaciones que están puestas en el Apocalipsis, en varios capítulos del mismo Apocalipsis nos da idea de lo que es un jinete, de lo que es un caballo. Entonces asociamos esas ideas y entendemos. Por eso, hermanos, a veces uno piensa que debe de estar en trance para poder recibir revelaciones. En cierta medida, hermanos, dice la Escritura que nosotros debemos estar en oración para poder entender las revelaciones de la palabra. Pero en otras ocasiones nosotros debemos de estudiarla. Solamente estudiando la Biblia podemos entender el significado de los conceptos. Mientras no. Por eso es que mucha gente tuerce la palabra o entiende mal. Dice que entiende, hermanos, y da sus versiones, pero sinceramente están erróneos. Así que la palabra de Dios se entiende por sí misma
Y luego se necesita otro aspecto, la revelación del Espíritu Santo. Entonces hay varios factores. Nuestra posición es acercarnos con humildad, con sencillez, reconociendo que esto, lo que vamos a leer, es la palabra de Dios. Por el otro lado, hermanos, debemos de esperar, hermanos, la revelación del Espíritu Santo que nos hable en base al texto que vamos a estudiar, que tengamos claridad. Pero también en base, si hermanos, vamos a entender la Escritura en base al constante estudio, a la lectura que hemos puesto nosotros. Así que hay tres factores que van a determinar el entendimiento de la Escritura. Amén. Bien. Ahora, vamos a entender, hermanos, algunas características de lo que es la palabra de Dios. Primeramente, quiero decirte que la palabra es eterna. Hermanos, nunca caduca. Nunca está fuera de moda. Siempre está presente desde los primeros siglos de nuestra era hasta nuestros días. Tiene un alto vigor antes como hoy. Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Observen, hermanos, ¿cuántos años puede durar la tierra? ¿Miles de millones? ¿Cientos de miles? Hermanos, sea el tiempo que sea, pero algún día eso va a pasar. Así como la tierra tuvo un inicio, así también la tierra tiene un final. ¿Sí? Pero entonces dice, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Nunca pasarán. Así que vemos un rasgo importante de la palabra de Dios, que su palabra es eterna. Su palabra no caduca. Su palabra es por siempre y para siempre. Hermanos, los cielos pasan. Las flores en esta tierra las vemos crecer en la mañana, pero en la noche ya mueren. Hermano, todo eso, hermano, en esta vida estamos tan acostumbrados a ver la transitoriedad de las cosas, pero pocas veces ponemos a pensar que hay cosas que son estables, que son inmutables y que son eternas, como las palabras del Señor. Amén. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 1, 24. 24 dice, porque toda carne es como la hierba. Observen, ¿sí? Nos habla de la mutabilidad, de la fragilidad que somos nosotros. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Observen, hermanos, que está hablando de una planta. Hermanos, eso nosotros lo hemos visto, cómo las plantas crecen, se desarrollan y mueren. Hermanos, y luego va a ser el cuadro, la comparación sobre la palabra de Dios. Y dice, mas la palabra del Señor permanece por siempre o para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Así que, hermanos, hoy en nuestros días los grandes teólogos católicos han querido cambiar la Escritura, que porque ha perdido su vigencia, ha perdido su moda. Pero hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Los mismos principios que Dios estableció a la nación de Israel al inicio son los mismos que hoy nos rigen, que hoy están. Hoy ustedes pueden ver el ejemplo en las leyes. Las leyes, las normas, sí, cada vez se están actualizando. ¿Por qué? Porque hay nuevas formas en que se van dando las leyes, hay nuevos inventos, nuevos avances científicos que modifican las leyes. Pero hermanos, la palabra de Dios es vigente, es permanente. No tiene comienzo, no tiene fin. ¿Por qué, hermanos? Porque es eterna. Así que dice aquí que la palabra de Dios es eterna, no caduca, siempre está presente. Gloria al Señor. En Salmos 119, aleluya, 119, versículo 89, dice, Lamed para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que vemos nuevamente, hermanos, la eternidad en la palabra del Señor. Permanece tu palabra en los cielos. Gloria al Señor. Y si nosotros vamos a Isaías, ahora Isaías, el profeta del Antiguo Testamento,
el profeta de los más importantes. Isaías 40, versículo 8, dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hay dos conceptos que podemos observar, ¿sí? La transitoriedad de las cosas en esta tierra y la eternidad de las cosas del Señor. Así que este es un primer rasgo, que la palabra de Dios es eterna, no caduca, no pasa de moda, siempre es presente. Amén. Hay un segundo aspecto que podemos ver sobre la palabra del Señor. En Juan capítulo 6, versículo 63, ¿sí? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que la palabra de Dios proporciona vida. La palabra de Dios proporciona consuelo. Hermanos, así como es eterna, también es maná, es viviente. Ahora, ¿quién está pronunciando esto? El mismo Jesucristo. Así que Jesucristo dice que las palabras que Él da, ¿sí? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que lo que Jesucristo vino a dar en esta tierra, Él vino a dar vida. ¿Sí? Y no solamente, ustedes recuerdan que Jesucristo, ahí en Juan capítulo 17 y 18, dice que Él vino a dar a conocer la voluntad del Padre. Él vino a hablar, ¿sí? Lo que el Padre le dijo. Así que lo que está haciendo Jesucristo está únicamente dando a conocer la palabra del Señor. Y la palabra da vida. Ahora, es sumamente importante considerar esto. Vida, la palabra vida tiene dos acepciones. En el griego, una de ellas es bios, ¿sí? En el griego que es bios de biología, la ciencia de la vida, bios. Pero también aparece otra palabra, ¿sí? En vida, que es zoe. Así que todas las palabras que se relacionan a Jesucristo y que Él muestra vida, tienen su contexto de vida. Así que Cristo Jesús, ¿sí? Es una vida, Él proporciona vida, pero es vida inextinguible. Es una vida que no acaba. Mientras que la bios de biología es una vida especialmente para los animales y las personas. La palabra que Jesucristo dice, mi palabra que yo he usado son vida y son vida. Sí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando dice son vida, está hablando de una vida inextinguible. Una vida que no termina, que siempre está presente. Así que esa vida que Jesucristo está garantizando es una vida que no tiene ni presente, que no tiene ni pasado, ni tiene ni futuro, sino que es una vida siempre presente. Es una vida que no caduca, es una vida que no tiene mortalidad, ¿sí? Es una vida inmortal. Así que la palabra de Dios, ¿sí? También proporciona vida. Y la palabra vida es zoe, no es biología o bios. Gloria al Señor. Amén. Bueno, entonces la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios también proporciona vida. Y también hay un principio claro. La palabra de Dios es inspiración. Es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, 16. 3, 16. Creo que lo he repetido varias veces esta cita, pero porque estamos tratando sobre la palabra de Dios. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, es decir, cuando dice inspirada, es decir, que no tuvo que ver participación por el hombre, sino por Dios mismo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay cuatro cosas que nos habla la Escritura. Dice que es, primeramente, que es inspirada por Dios. En otras palabras, está diciendo que es Dios mismo dando a conocer su palabra. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Gloria al Señor. Entonces, dice que la escritura es inspirada por Dios.
Es decir, salió de la mente de Dios. No hubo participación humana. Y dice que es inspirada. Es decir, hermanos, es espiritual. Y luego hay que tomar en cuenta algo importante. También la pregunta es, si la palabra de Dios es inspirada, ¿cómo es posible que Dios le haya dado esta palabra a hombres tan falibles, a hombres tan pecadores, a hombres que ellos pudieran haber descompuesto la inspiración? Bueno, entonces dice la Escritura que no solamente la palabra de Dios fue inspirada, sino que también Dios usó a hombres, hermanos, que se guardaron y se conservaron para que esa inspiración no fuera rota, no fuera destruida. Así que Dios usó también a hombres inspirados por Él mismo. Por ejemplo, vamos a leerlo ahí en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces hay dos cosas importantes. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Y Dios a su vez, para darla a conocer a la humanidad, usó a hombres también bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, la palabra viene de Dios mismo, pero también usa a hombres santos, hermanos llenos del Espíritu Santo, para que ellos transcribieran la palabra del Señor. De tal manera que ellos fueron como teletipos. Algo así, hermanos, como instrumentos de Dios para escribir. Ellos no le añadieron, no le quitaron nada. Únicamente, hermanos, ellos escribieron lo que Dios quería que el pueblo conociera. En otras palabras, sí, lo único que Dios utilizó de esas personas, hermanos, es su estilo, su forma narrativa, su estilo literario para poder escribir. Por ejemplo, Salmos, sí, bueno, Salmos es un libro poético, igual que Cantares. En cambio, Dios utilizó a Salomón para escribir máximas en sabiduría, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés y en el libro de Proverbios, ¿sí? Dios utilizó. Pero si también vemos, digamos, una forma narrativa, ahí están las crónicas, ahí están Samuel, el libro de Samuel. O si quieres un libros históricos, podemos ver los libros, digamos, el libro de los Hechos, que a su vez es cronista, es un libro cronista. Así que Dios utilizó a muchos hombres con diferentes estilos literarios para escribir finalmente lo que Dios quería mostrar a la humanidad. Las formas y estilos cambian, pero la voluntad de Dios permanece. Por eso ahora nosotros tenemos la Escritura plenamente íntegra. Los hombres no le escribieron, no le quitaron, no le pusieron. Ellos escribieron lo que Dios quería que Dios conocieran. Gloria al Señor. Ahora, algo importante, dice que es útil para enseñar. Cuando dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿qué sabemos ahí? Bueno, la enseñanza, eso va a apelar a nuestro intelecto, a nuestro corazón. Así que la palabra de Dios va a venir a nuestra mente, eso va a influir en nosotros mismos, dentro de nosotros, nuestras mentes van a cambiar. Mira, cuando tú naciste bajo un esquema de ideas, de pensamientos que recibiste de tus padres, de tu familia. Pero eso no quiere decir que estés bien. Hay muchas cosas que nacimos con muchos errores que nuestros padres nos han inculcado y ellos han considerado que están bien. Pero la palabra de Dios que dice son útiles para enseñar. Así que, hermanos, vamos a romper viejos paradigmas para tener nuevos principios de Dios. Vamos a llenarnos de Dios y eso solamente lo va a dar la Escritura, la palabra de Dios. Pero también dice útil para redarguir. Dice que nos va a redarguir. ¿Qué es redarguir? Es hacernos ver, ¿sí?, nuestros errores.
hacernos ver lo que hemos fallado, cómo hemos fallado. En otras palabras, es abrirnos los ojos, dando, sí, entender que lo que nosotros consideramos como cierto estaba mal. Lo que nosotros considerábamos como verdadero estaba en el error. Así que la Escritura nos va a mostrar lo que realmente es lo correcto. Eso va a apelar a nuestra conciencia, a nuestro ser interno, a nuestra capacidad. Dice, redarguir, ¿sí? Esto es a nivel de nuestra conciencia. Hermanos, la conciencia es lo que Dios puso dentro de nosotros para hacernos ver lo bien y lo mal que hemos hecho en nuestros actos. La conciencia no puede ser quebrantada. La conciencia, hermanos, dice que la conciencia se ha entenebrecido por nuestros pecados, pero finalmente la conciencia siempre nos va a decir lo que hemos hecho como bueno y como malo. Así que, hermanos, la conciencia Dios la puso en nosotros para determinar lo que hemos hecho como bueno o como malo. Pero también dice que es útil para corregir. Y cuando dice que es útil para corregir, eso está apelando a nuestros actos. Está apelando a nuestra conducta, a nuestra voluntad, ¿sí? Cuando nosotros decimos que vamos a corregir, ¿qué es corregir? Es enmendar lo mal que habíamos hecho o algo que habíamos hecho mal, ¿sí? Es como como un albañil que empieza a edificar una pared y si no saca bien los trazos, la pared va a ir creciendo así, así. De tal manera, hermanos, que al final vamos a ver que la pared va a estar así, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se va a corregir? Bueno, es tirar todo ese esquema, hermanos, y volver a hacer unos trazos nuevos. Hermanos, empezar a corregir, hacer las cosas bien, para componer. Y eso es lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida, en base a nuestra voluntad. Observen cómo la palabra de Dios nos va a cambiar nuestro esquema de mente, va a decirnos lo que estamos haciendo bien o mal con nuestra conciencia, y va a corregir nuestro caminar, nuestra conducta, y finalmente dice que es útil para instruir. ¿Instruir qué es? Es formar una vida, formar una nueva vida. Así que todo lo que tú aprendiste de tus papás y de tu mamá, que tú has considerado como algo correcto, muchas veces está muy mal. Sinceramente, es que yo creo que así es lo correcto. Pues sinceramente estás mal. Estás mal, hermanos, porque no te has dado cuenta. Como aquel hombre que siempre estuvo en la oscuridad, que siempre vivió en una cueva y que nunca salió de ella. Y cuando intenta salir de ella, se encuentra con una luz resplandeciente. Y que él dice, bueno, ¿qué es esto? Así hemos vivido muchas veces. Gloria al Señor. Bueno, entonces, el principio de la Escritura es que la Escritura nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir en justicia. Eso es lo que realmente nos dice la palabra del Señor. Amén. ¿Qué horas son, hermanos? Creo que se me está acabando el tiempo, pero voy a dejar a la mitad un tema que quería iniciar la siguiente ocasión, pero sí, vamos a pensar en esto. Cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, con dirección a caminar hacia Canaán, antes de que ellos entraran, Dios a la mitad del camino, es decir, les había dado órdenes a la nación de Israel que ellos tenían que cumplir, que ellos tenían que hacer, ¿sí? Y dentro de esos principios era guardar los mandamientos de Dios, guardar sus decretos, sus preceptos, guardar su voluntad. Lo que Dios estaba rompiendo era todo aquel esquema que ellos habían crecido en Egipto. Por ejemplo, hermanos, Egipto era una nación llena de paganismo y de politeísmo. Había el dios del río Nilo, el dios de la lluvia, el dios del campo, el dios del animal, el dios buitre, el dios águila, etc. Era una serie de politeísmos, de paganismos. Ellos adoraban a muchos dioses. Por eso cuando Dios les ordenó salir de Egipto, hermano, sí, también lo que Dios quería era cambiar la parte interna en sus vidas. Ellos habían crecido con esas costumbres
Y cuando ellos iban a llegar a Canaán, iban a hacer lo mismo que ellos habían aprendido durante 400 años. Por eso en el camino Dios los detuvo. Pero también recuerden que en Canaán, cuando ellos llegaron a Canaán, también Dios les había dicho que no se mezclara con esos pueblos, los canaanitas, porque iban a desviar su corazón. Así que tanto en Egipto como en Canaán, Dios los estaba preparando para una nueva batalla, la batalla espiritual. Así que en Deuteronomio capítulo 6, vamos a leerlo. Capítulo 6, hermanos, dice, capítulo 6, versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerlas. Observen, hermanos, que Dios les estaba dando ahora una nueva constitución, la constitución, hermanos, de cómo podemos caminar sin caer. Así que Moisés tenía que enseñarle a la nación de Israel lo que Dios les había mandado a que ellos tenían que hacer. Asimismo ahora, los ministros, los pastores, hermanos, tienen que enseñarle a la nación, a la iglesia, hermanos, los principios de la Escritura. En Josué, vamos a ver el primer caso, Josué, capítulo 1, versículo 8. Observen lo que yo le estaba diciendo a la nación de Israel. Dice, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagáis conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Observen, hermanos, todo te va a salir bien. ¿Cuántas veces hemos metido la pata? Dice, hermano, pues es que yo estaba seguro, hermanos, que lo que estaba haciendo era lo correcto. Bueno, cuando tú lo contratas, hermanos, cuando tú vas a hacer algo, ¿le pides a Dios consejo? ¿Sabes qué muchas veces hace la gente? Voy a hacer una casa, voy a ser un ingeniero, voy a estudiar ingeniería. Pero yo te hago una pregunta, ¿le has preguntado a Dios si esa es su voluntad? No basta con que tú tengas las habilidades, basta saber si eso es la voluntad de Dios. Mejor dile a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Tengo yo este dinero, ¿en qué lo puedo usar? Porque muchas veces hacemos nuestros planes, hacemos nuestras provisiones y después decimos, Dios, bendice lo que yo he hecho. Pero no lo toques, no me lo cambies, porque así es como yo he decidido. Mejor pensar al revés. Dice, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, cuando uno aprende a leer la Escritura y se somete a la voluntad de Dios, dice que todo lo que hagas te irá bien. Todo lo que hagas prosperará. Porque muchas veces nosotros caminamos en un proyecto y fracasamos. Luego otro y volvemos a fracasar. Y otro y volvemos a fracasar. Y vamos de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque nos lo ponemos en las manos a Dios. Antes de iniciar algo, hermanos, te digo que pon las cosas en las manos de Dios y vas a tener éxito. Dile a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? A veces queremos torcerle la mano a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Pero no, hermanos. Mejor dile, Dios, esto es mi plan, pero ¿cuál es tu voluntad? Hermanos, cuando tú hagas eso, entonces vas a tener éxito en lo que tú emprendas. Pero no al revés. No pongas a Dios atrás y tú siendo el director. Si tú quieres ser en la orquesta, hermano, tú te quieres poner las medallas, ¿sí? Para que vean, sí, el talento que tú tienes. No, hermanitos, no, hermanita. Primeramente, pon a Dios en primer lugar y todo lo que hagas va a haber prosperidad. Bueno, ese es el caso de Josué. Dice, de noche y de día meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hay algunos que viven para fracasar y otros que nacieron para triunfar. Amén. Bueno, vamos. ¿Cuál es la diferencia en ellos? Bueno, aquellos que viven aprendiendo a depender de Dios y hay otros que dependen de sí mismos. Amén. Bueno, Mateo capítulo 28, vamos. Capítulo 28, versículo 20, ahora dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. ¿Cuál es la palabra clave aquí, hermanos? Guardar los mandamientos, guardar los tesoros. Hermanos, atesorar la palabra de Dios es algo, hermanos, lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos. Muchas veces los papás se dedican a llevar a sus hijos a las mejores escuelas, a meterlos en los mejores colegios. No importa lo que cuesten, ¿sí? Pero mis hijos van a ser buenos profesionistas. Pero no te das cuenta que en esas escuelas, hermanas, las hijas se pervierten y los hijos se drogan. Bueno, empieza una serie de problemas en las escuelas. Lo mejor que tú puedes hacer con tus hijos es enseñarle el camino de Dios, mostrarles sus principios, mostrarles sus preceptos, mostrarles sus estatutos, y todo le irá bien. Gloria al Señor. Dios quería que Israel y los gentiles con la iglesia se esforzaran en mente y en corazón, ¿sí? Para que ellos caminaran, ¿sí? En el temor de Jehová. Aquí hay un concepto que podemos ver, hermanos. Está hablando de dos conceptos, de dos ideas claras: fe y obediencia. Esa es la posición que nosotros debemos de tener en las Escrituras: fe y obediencia. Cuando nosotros hagamos eso, entonces vamos a tener éxito en todo lo que hagamos, siempre poniéndole a Dios en primer lugar. Vamos ahora a Deuteronomio. Estoy dando un adelanto de lo que voy a desarrollar la siguiente semana. Deuteronomio capítulo 6, gloria al Señor. Capítulo 6, del 1 al 9. Dice: estas pues son los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Son principios externos que Dios los pone independientemente de tu voluntad. Que tú estés de acuerdo o no. Déjame decir, hermanos, a Dios no le importa tus opiniones. A Dios le importa que tú te sometas a su voluntad. Dice: estas pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Observa, hermanos. Es decir, hermanos, son independientes, son deberes, son imperativos categóricos que uno tiene que asumir independientemente de tu voluntad. Dice: y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerlas. Es decir, para que los practiquéis. No solamente tenerlos aquí en nuestra mente, pero vivir disipadamente. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Aquí hay el primer principio: temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? No es tenerle miedo. Hermanos, temer a Dios, hermanos, es reconocimiento de su majestuosidad, de su grandeza, de su señorío en mí. Temer a Dios, hermanos, es reconocerle a Él en mi vida como lo más importante. Dice: para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Observa que hay otro principio: que los mandamientos de Dios tú los debes de aprender, atesorarlos, guardarlos, y luego practicarlos. Y dice que enseñarles tú mismo, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que se va, hermanos, hasta la tercera generación. ¿Quieres bendición, hermanos, para ti? Mira, lo que tú hagas va a traer consecuencias hasta la tercera generación. La bendición va a llegar entonces hasta tus nietos. Dice: para que temas a Jehová, guardando todos sus mandamientos, sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas prosperado y seas multiplicado, como te ha prometido Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Sin lugar a dudas, hermanos, ¿quieres prosperidad? ¿Quieres bienestar? O haz las cosas que Jehová os ha mandado. Haz sus principios. Mira, hermanos, yo no me puedo quejar de nada, hermanos. Dios me ha bendecido mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, mi vida ha sido dedicada al Señor.
Hermanos, yo me dedico en el Señor y Dios cuida de mis necesidades. Hermanos, es un principio que Dios ha establecido. Tú preocúpate de Dios, hermanos, en obedecer, en guardar sus mandamientos y Dios te va a prosperar. Así que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. ¿Por qué le dijo Dios a Israel esto? Bueno, porque los israelitas o los hebreos, como le llamaban antes, los hebreos estaban acostumbrados a escuchar el Dios de la lluvia, el Dios del viento, el Dios del cielo, el Dios solar, el Dios del río, etc. Estaban tan acostumbrados, hermanos, que Dios estaba rompiendo esos esquemas. Ahora le estaba diciendo a Israel, Jehová uno es. Estaba diciendo, rompe todo ese esquema. Rompe todas esas ideas que tú habías aprendido en Egipto. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Hermanos, eso es lo que yo quería llegar. Que dice, amarás a Jehová, a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o con todo tu poder. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, lo que Dios estaba haciendo ahora en Israel es que estaba rompiendo el paganismo, la idolatría que ellos habían estado durante 40 años. Imagínate, hermanos, sus hijos, ellos mismos, los mismos hebreos, hermanos, sus hijos, los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, de sus hijos y de sus hijos, y así nos podemos ir hasta 40, hasta 400 años, hermanos. Ellos habían crecido bajo ese esquema. Dios ahora estaba rompiendo esos principios. Dice, hermanos, dice con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? Dios estaba hablando que debemos de amar su palabra con todo el corazón. El corazón, hermanos, es el centro de la personalidad de la persona. Hermanos, es el centro de nuestra conducta. Nuestro corazón es la fuerza de vida. Así que tú debes de amar a Dios con tu corazón. A veces nosotros amamos a Dios, tenemos nuestro corazón, como lo ponen, nuestro corazón. Aquí está mi papá, mi mamá, mi hermano, mi novia, mis vicios, mi carro, mi casa, etc. Y al último, un puntito hasta el final, y ahí está Dios. Hermanos, Dios debe llenar tu corazón. Dios debe ser la fuerza de tu vida. Debe ser el impulso, hermanos. Todo lo que tú hagas en esta tierra se va a quedar. Tú puedes ser un buen profesionista, puedes ser empresario, puedes ser rico. Hermano, tú puedes dar tu corazón a todas esas cosas. Pero si tú no tienes a Dios como tu prioridad, eres un infeliz. Eres un pobre, miserable, hermanos. Porque así lo dice la Escritura. Así lo dice, hermanos. No hay tiempo para hablarlo. Pero así dice, hermanos, que no tiene razón de ser. Así que el corazón es el centro de nuestra personalidad. Sí, es el centro de nuestra conducta. Es el órgano más interno de nuestro ser. Así que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero también dice, debes decir con todo tu corazón y con toda tu alma. Alma, hermanos, se está refiriendo a nuestra parte, a nuestras tres partes constitutivas, a nuestra mente, hermanos, corazón, mente, sentimientos y nuestra voluntad. Eso es nuestra alma. Así que el alma es el centro de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Así que, hermanos, si tú amas más a tu esposa, eso es un ídolo. Si tú amas tu casa, es un ídolo. Si tú amas más tu carro que a Dios, eso es un ídolo. Rompamos esos ídolos. Dios debe ser, hermanos, lo más importante que haya dentro de ti. Hermanos, lo que tenga razón de ser en tu vida. ¿Sí? Así que bueno, muchas veces la noviecita, los novios de 16, 18, 20 años, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Pero te voy a decir, en el corazón están los malos pensamientos. Así que imagínate lo que está pensando el hombre hacia la novia. ¿Sí? Están los malos pensamientos, están, hermanos, las malas acciones, etc. Y finalmente dice, sí, con toda nuestra fuerza. ¿Qué es la fuerza, hermanos? Es el poder.
es la energía operativa, hermanos, del ser humano. Es el músculo en acción, es la voluntad. Así que todo lo que hagas, lo que tú trabajes, se va a quedar aquí en la tierra. Hermanos, cuando habla de la fuerza, habla de nuestro cuerpo físico. Así que, hermanos, sírvele a Dios. Hermano, pero es que yo no tengo tanto talento emocional, mental. Mi hermano, sírvele con tus ofrendas. Sírvele, hermanos, con limpiar la iglesia, con participar. Siempre hay necesidades en la iglesia. ¿Sabes qué? Sírvele a tus hermanos, llévale un guiso a una hermana que no tiene recursos. Hermanos, sirve con tu cuerpo, sirve algo con el Señor. Bueno, todo esto lo que dije, hermanos, es el preludio, es el comienzo de lo que vendrá más adelante. Así que ya les di un preludio, viene algo sumamente importante que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo, ¿sí? Que debemos de repetir la palabra del Señor, debemos de darla a conocer a las personas y todo eso lo vamos a dar la siguiente semana. Amén. Así que saludos y bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Un saludo a todos.